Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar sobre un tema central en el derecho, el precedente judicial, comparando las ideas del jurista Michel Tarufo con un artículo publicado en la revista Novum Jus que analiza cómo se aplica en Colombia. Así es, Tarufo lo explica de manera muy precisa. Para él la jurisprudencia no es lo mismo que precedente. La jurisprudencia son muchas decisiones acumuladas, mientras que el precedente se crea cuando un juez decide seguir la razón de un caso anterior. Es decir, no es el primer juez quien crea el precedente, sino el segundo quien lo acoge. Empecemos aclarando la diferencia. Según el artículo de Novum Jus, en el Cum Laude el precedente es una sola decisión que se convierte en norma y se aplica después en casos similares. En cambio, en el civil law lo que tenemos es jurisprudencia, un conjunto de decisiones que pueden ser ambiguas o contradictorias. Y Tarufo lo complementa diciendo que lo que en verdad da valor al precedente es la ratio decidendi, es decir, la razón central de la decisión. Los obiter dicta, en cambio, son comentarios adicionales y no tienen el mismo peso. El artículo de Novum Jus también destaca las dimensiones del precedente. El vertical, que obliga a los jueces inferiores a seguir a los tribunales superiores, y el horizontal, cuando un tribunal se remite a sus propias decisiones. Mientras que Tarufo es más crítico. Para él, el precedente nunca es absolutamente obligatorio. Tiene distintos grados de eficacia, desde una obligación casi absoluta hasta un valor meramente persuasivo. Lo importante es que si un juez decide apartarse, debe justificarlo con razones sólidas. De la siguiente comparación, Tarufo nos invita a ver el precedente con matices, con un fenómeno que es flexible, que depende de los hechos y la ratio decidendi. Y Abadía nos muestra cómo en Colombia el precedente se ha consolidado como obligatorio, pero con un espacio para que los jueces puedan apartarse si se justifica. Hola Mildred, ¿cómo estás? Hola Ali, ¿bien y tú? Muy bien. Oye, ¿revisaste los textos que nos mandó el profesor sobre el precedente judicial? Es el que trata sobre Michel Tarufo y Abadía sobre la práctica en Colombia. Sí, claro. La verdad es muy distinto en cómo se aplica el precedente en el cum laude y en el civil laude. Exacto. Tarufo nos dice que el precedente en el civil law no se crea en el primer juez que decide, sino en el segundo, debido a que este se toma como referencia para un caso similar, lo cual es interesante, ya que nos saca de esa idea tradicional sobre que el precedente es automático. No, y además Tarufo resalta que el precedente no siempre es vinculante y pues que su eficacia depende de muchos factores, ya sea la autoridad del tribunal, la calidad de los argumentos, la compatibilidad con los valores del sistema, incluso si se garantizan decisiones justas. Eso contrasta mucho con lo que pasa aquí en Colombia, debido a que nosotros empezamos con la doctrina probable de la Corte Suprema de la Ley 169, y eso es más bien discrecional. La regla no se aplica tanto, o sea, los jueces pueden seguirla, pero no era obligatoria. No, pero sí, en la Constitución de 1991 la Corte transformó una visión. Ahora el precedente es obligatorio, sobre todo para garantizar igualdad y seguridad judicial y coherencia. Eso me hace recordar, ahora que me lo mencionas, a la sentencia T597 de 2012. Es un buen ejemplo para lo que estamos debatiendo. Bueno, sí, claro, que si no estoy bien y recuerdo, en ese caso la Corte Constitucional dijo que el juez no puede apartarse de un precedente sin antes dar una justificación clara y razonada de por qué lo hace. Y si lo hace arbitrariamente, termina vulnerando muchos derechos. Ese fallo es un buen ejemplo, debido a que nos muestra cómo el precedente pasó de ser un auxiliar a convertirse en un mandato. Ya no basta con que los jueces citen jurisprudencia, sino que deben respetar la ratio decidendi.
Bueno, exacto, ahí es donde Tarufo entonces nos ayuda a entender y a distinguir entre la eficacia persuasiva de los argumentos y la vinculante de la ratio decidente. En Colombia esa es decisión clave para entender cómo funciona el precedente obligatorio. Lo cual nos muestra que hay tensiones. Tarufo nos advirtió que eso nos podía llevar a un sistema demasiado burocrático, debido a que puede hacer que los jueces se limiten a repetir precedentes sin pensar más en los hechos concretos. Bueno, sí, podría ser, porque él propone un equilibrio entre universalismo y particularismo, un sistema que mantenga una uniformidad, pero que al mismo tiempo permita valorar los hechos de cada caso. Eso se ve en la práctica, cuando la Corte Constitucional permite apartarse del precedente, pero siempre con una razón fundamental. Bueno, pues los textos muestran que el precedente judicial en Colombia ha evolucionado y la sentencia T-597 del 2012 es un claro ejemplo de ello. Deberíamos profundizar un poco más acerca de ese ejemplo acá en Colombia. Sí, por supuesto, es un claro ejemplo de cómo el apartarse de un precedente sin una razón fundamentada puede hacer o vulnerar los derechos, como lo dijimos anteriormente. Entrando en ese contexto, este ejemplo analiza si un juez puede apartarse del precedente judicial fijado por la Corte Constitucional sin una justificación suficiente. La discusión giraba en torno al valor vinculante de la jurisprudencia y la obligación de los jueces de acatarla. Vayámonos a la ratio decidendi. La Corte Constitucional sostuvo que el precedente constitucional es vinculante. Las decisiones de la Corte Constitucional, especialmente su ratio decidendi, tienen fuerza obligatoria para los demás jueces. Esto porque garantizan igualdad, seguridad jurídica y coherencia al momento de administrarla. Eso también se les pone en el límite a la autonomía judicial. Aunque los jueces son autónomos, esa autonomía no es absoluta. No pueden desconocer precedentes sin una motivación clara y expresa lo suficiente. Deben de tener justificación al apartarse. Si un juez considera que debe apartarse de un precedente, está obligado a explicar de manera razonada por qué lo hace. Si no se justifica adecuadamente su apartamiento, incurre en vía de hecho y vulnera derechos fundamentales, que es lo que acabamos de decir. La ratio decidendi de la sentencia T-597 de 2012 es que los jueces deben acatar el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional. Solo pueden apartarse de él si exponen de manera suficiente, clara y razonada los motivos de su decisión, pues de lo contrario vulneran derechos fundamentales como la igualdad, la seguridad jurídica y el debido proceso. La Corte dijo que el precedente no es opcional, es obligatorio. Y si un juez quiere apartarse de él, tiene que argumentar bien por qué. En Colombia ya no estamos en la lógica de la doctrina probable. Ahora el precedente constitucional es obligatorio, porque de él depende la protección de los derechos fundamentales. El precedente no es solo técnica procesal, también es una garantía de igualdad y seguridad jurídica para las personas. Sí, muy bien dicho. En últimas, ambos puntos coinciden en que el precedente es indispensable para garantizar la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza en los jueces, pero debemos aplicarlo de manera razonable, sin caer ni en la rigidez absoluta ni en la arbitrariedad. Creo que con esto tenemos un panorama completo y muy claro de lo que es el precedente, la jurisprudencia y cómo se pone en práctica en Colombia.